Poveglia, la isla maldita de la laguna veneciana. En el corazón de la laguna veneciana, a escasos 3 kilómetros al sur de la plaza de San Marcos, se encuentra una pequeña isla de 7 hectáreas que los pescadores locales evitan con supersticioso terror. Su nombre es Poveglia, y durante más de 1600 años ha sido testigo silencioso de una historia tan fascinante como perturbadora. Los documentos históricos conservados en los archivos del Estado italiano revelan que esta isla, ahora completamente abandonada y prohibida al público, fue en tiempos remotos un próspero centro de vida y comercio, antes de convertirse en escenario de tragedias inimaginables que marcarían su destino para siempre. Los primeros registros oficiales que mencionan a Poveglia datan del año 421 después de Cristo, durante las invasiones bárbaras que devastaron el norte de Italia. Según los archivos históricos conservados en Venecia, la isla recibió su nombre original de Popilia, probablemente derivado del latín populus, que significa álamo, debido a los numerosos árboles de esta especie que crecían en abundancia en sus tierras fértiles. Otra teoría documentada sugiere que el nombre provenía de la cercana Vía Popilia Ania, una importante calzada romana construida por orden del cónsul Publio Popilio Lenate, que conectaba las ciudades del norte de Italia con Roma. Cuando los longobardos invadieron la península itálica en el siglo VI, destruyendo sistemáticamente las ciudades del interior como Padua y Este, cientos de refugiados huyeron desesperadamente hacia las islas de la laguna veneciana buscando protección. Los documentos municipales de la época registran que Poveglia se convirtió rápidamente en uno de los principales centros de reasentamiento para estas poblaciones desplazadas. Las familias que llegaron a la isla no eran simples campesinos, sino comerciantes, artesanos y pescadores experimentados que transformaron aquel refugio temporal en una comunidad floreciente y próspera. Durante más de 800 años, según consta en los registros parroquiales y administrativos conservados en los archivos estatales venecianos, Poveglia fue un centro económico vital para la República de Venecia. Las familias locales, cuyos apellidos quedaron registrados para la posteridad en los documentos oficiales, como los Muso, los Boiso y los Barbalongolo, se dedicaban principalmente a la pesca y a la producción de sal, dos actividades económicas fundamentales en aquella época. Estos Povegliotti, como se les conocía, mantenían también intereses comerciales importantes en las cercanas Chioggia y Pellestrina, extendiendo su influencia económica más allá de los límites de su pequeña isla. La prosperidad de Poveglia quedó documentada de manera oficial cuando, durante el dogado de Bartolomeo Gradenigo, la República de Venecia decidió establecer en la isla la figura de un podestá, un magistrado con amplios poderes administrativos y judiciales. Los archivos históricos confirman que este podestá tenía jurisdicción no solamente sobre Poveglia, sino también sobre las importantes comunidades vecinas de Malamocco y Pellestrina. Este hecho administrativo demostraba la importancia estratégica y económica que la isla había alcanzado en el contexto de la laguna veneciana. La comunidad contaba con su propia iglesia parroquial, dedicada a San Vital, cuyo campanario del siglo XII se convertiría siglos después en un símbolo sombrío de los horrores que aguardaban a la isla. Los Povegliotti desarrollaron una identidad cultural única y fuertemente cohesionada. Según los documentos de las cofradías venecianas conservados en los archivos históricos, estos habitantes de la isla disfrutaban de privilegios especiales otorgados por la Serenísima República. Uno de los más significativos era el derecho exclusivo de ejercer como compravendipese, es decir, comerciantes de pescado, una profesión reservada solo a unos pocos grupos en toda Venecia. Este privilegio comercial garantizaba a las familias de Poveglia una fuente constante de ingresos y una posición respetable en la sociedad veneciana. Pero el año 1379 marcaría el principio del fin para esta próspera comunidad insular. Los archivos históricos documentan con precisión escalofriante como la Guerra de Chioggia, un conflicto devastador entre la República de Venecia y la República de Génova por el control de las rutas comerciales del Mediterráneo, transformó dramáticamente el destino de Poveglia. Las autoridades venecianas, conscientes de la posición estratégica de la isla frente al puerto de Malamocco, que en aquella época era el único acceso navegable a la laguna para las grandes embarcaciones, tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de este lugar. Los documentos oficiales conservados en los archivos del Estado veneciano registran que el Senado de la República ordenó la evacuación completa de la población civil de Poveglia. Las familias que habían vivido en la isla durante generaciones, construyendo sus casas, cultivando sus tierras y criando a sus hijos en aquel pedazo de tierra rodeado por las aguas de la laguna, recibieron la orden de abandonar inmediatamente sus hogares. No se trataba de una medida temporal, sino de una evacuación definitiva y forzosa.
Las autoridades militares necesitaban convertir la isla en una fortificación estratégica para defender Venecia del avance de la flota genovesa. Los registros administrativos describen escenas desgarradoras, familias enteras embarcando sus escasas pertenencias en pequeñas barcas, mirando por última vez las casas donde habían nacido sus abuelos, abandonando los huertos que habían cultivado con sus propias manos, dejando atrás las tumbas de sus antepasados en el pequeño cementerio junto a la iglesia de San Vital. Muchos Povegliotti lloraban abiertamente mientras remaban hacia Venecia, sabiendo en sus corazones que jamás regresarían a su isla natal. Los archivos parroquiales registran que la mayoría de estas familias desplazadas se establecieron en el Sestiere de San Agnese en Venecia, manteniendo durante siglos su identidad como comunidad distintiva. A pesar de la evacuación, Poveglia no pudo salvarse de la destrucción. Los documentos militares venecianos relatan que, aunque las autoridades habían construido una fortificación defensiva conocida como el Ottagono Poveglia, de forma octogonal, la isla fue finalmente ocupada por el almirante genovés Pietro Doria. Desde Poveglia, las fuerzas genovesas bombardearon implacablemente objetivos venecianos, incluyendo el monasterio del Santo Espíritu. Cuando la guerra finalmente terminó con la victoria veneciana, Poveglia quedó completamente devastada. Los edificios estaban en ruinas, los campos habían sido arrasados, y la población, que originalmente contaba con varios cientos de habitantes según los censos documentados, había quedado reducida a apenas unas pocas decenas de personas. Los archivos históricos confirman que la República de Venecia intentó en varias ocasiones repoblar la isla durante los siglos siguientes. En 1527, según consta en los documentos oficiales, el gobierno veneciano ofreció Poveglia a los monjes camaldulenses para que establecieran allí un monasterio, pero la oferta fue rechazada. Más de un siglo después, en 1661, las autoridades ofrecieron la isla a los propios Povegliotti exiliados, esperando que regresaran a reconstruir su antigua comunidad. Nuevamente, la respuesta fue un rechazo rotundo. Los descendientes de aquellos refugiados que habían sido forzados a abandonar sus hogares preferían quedarse en Venecia antes que regresar a una isla que ahora consideraban maldita. Esta negativa repetida a repoblar Poveglia reveló algo profundamente perturbador en la psique colectiva de quienes conocían su historia. Los Povegliotti exiliados, aunque mantenían orgullosamente su identidad cultural y sus tradiciones en Venecia, donde continuaron ejerciendo su privilegiado oficio de comerciantes de pescado y donde incluso su representante tenía el honor de sentarse junto al doge en el Bucintoro durante la festa de Yacenza, jamás quisieron regresar físicamente a su isla ancestral. Algo en Poveglia los repelía, una sensación indefinible de que aquel lugar ya no era adecuado para la vida humana. Los documentos eclesiásticos conservados registran que los Povegliotti establecieron en Venecia su propia cofradía, dedicada significativamente a San Vital, el mismo santo patrono de su iglesia abandonada en la isla. Esta cofradía tuvo inicialmente su sede en la iglesia de San Trovaso y posteriormente en la de San Agnese. Los archivos parroquiales muestran que la comunidad de Povegliotti se concentró principalmente en la parroquia de San Agnese, donde mantuvieron viva durante generaciones la memoria de su isla perdida, transmitiendo de padres a hijos las historias de su próspero pasado y de su trágica evacuación. Poveglia quedó abandonada, con sus edificios desmoronándose lentamente bajo el sol y la lluvia, sus campos volviendo al estado salvaje, y su campanario de San Vital alzándose solitario como un dedo acusador hacia el cielo. Las autoridades venecianas finalmente decidieron aprovechar la posición estratégica de la isla para fines logísticos. Los registros navales documentan que Poveglia fue adaptada como estación para el almacenamiento y reparación de embarcaciones mercantes que llegaban a Venecia desde el sur, aprovechando su proximidad al puerto de Malamocco. Pero este uso práctico no borraría la melancolía que parecía impregnar cada piedra de la isla abandonada. Los pescadores venecianos comenzaron a evitar las aguas cercanas a Poveglia. Aunque los documentos oficiales no registran las razones exactas de esta aversión, las tradiciones orales transmitidas durante generaciones hablan de sensaciones inquietantes experimentadas por quienes se acercaban demasiado a la isla. Los archivos de las cofradías de pescadores mencionan brevemente que aquellos que navegaban cerca de Poveglia al atardecer reportaban sentir una opresión inexplicable, una tristeza profunda que parecía emanar de la propia tierra. Algunos juraban haber escuchado voces llevadas por el viento, aunque la isla estaba completamente deshabitada. La isla esperaba en silencio, con sus 18 edificios deteriorándose lentamente, sus 7 hectáreas de tierra cubriéndose de vegetación salvaje, su fortificación octogonal resistiendo estoicamente el paso del tiempo. Pero Poveglia no permanecería vacía para siempre.
Los archivos históricos revelan que a finales del siglo XVIII, cuando Europa fue azotada por oleadas devastadoras de peste bubónica, las autoridades venecianas volverían a fijar su atención en aquella isla abandonada. Lo que vendría después convertiría a Poveglia en sinónimo de horror y muerte en una escala que ningún poveglioto del siglo XIV podría haber imaginado jamás en sus peores pesadillas. El campanario de San Vital, testigo silencioso de siglos de historia, pronto observaría escenas de sufrimiento humano tan terribles que transformarían para siempre la reputación de la isla. Los documentos oficiales guardados celosamente en los archivos venecianos estaban a punto de registrar una nueva y espantosa fase en la historia de Poveglia, una época en la que decenas de miles de almas desesperadas llegarían a sus costas no buscando refugio como aquellos primeros colonos del siglo V, sino para morir en agonía, lejos de sus seres queridos, en lo que se convertiría en el mayor cementerio de la laguna veneciana. Durante casi 4 siglos, Poveglia permaneció prácticamente deshabitada, utilizada esporádicamente como punto de apoyo logístico para las embarcaciones mercantes que navegaban hacia Venecia. Los documentos del magistrato Aya Sanita, la Oficina de Salud Pública de la República de Venecia conservados en los archivos estatales, revelan que en el año 1776 las autoridades sanitarias venecianas tomaron una decisión que cambiaría drásticamente el destino de la isla abandonada. Ese año, según consta oficialmente, Poveglia pasó bajo la jurisdicción directa del magistrato Aya Sanita y fue designada como puesto de control sanitario para todas las mercancías y personas que llegaban o partían de Venecia por vía marítima. La elección de Poveglia para este propósito no fue accidental. Los registros administrativos explican las razones estratégicas detrás de esta decisión. La isla se encontraba perfectamente posicionada frente al puerto de Malamocco, el principal canal de acceso a la laguna veneciana para las grandes embarcaciones mercantes. Su aislamiento natural la convertía en el lugar ideal para establecer controles sanitarios sin poner en riesgo a la población de Venecia. Los edificios abandonados que habían pertenecido a la próspera comunidad de Povegliotti siglos atrás fueron rápidamente adaptados para acoger a funcionarios sanitarios, guardias y personal médico. El campanario de San Vital, testigo silencioso de tantos cambios históricos, fue reconvertido en faro para guiar a las embarcaciones hacia el nuevo puesto de control. Durante los primeros años de su funcionamiento como estación sanitaria, Poveglia operaba de manera relativamente rutinaria. Los documentos oficiales del magistrato Aya Sanita registran inspecciones regulares de barcos mercantes, verificación de documentos de salud y periodos breves de observación para tripulaciones sospechosas de portar enfermedades. Los capitanes de los navíos que llegaban a Venecia desde puertos extranjeros debían detenerse obligatoriamente en Poveglia para someterse a controles sanitarios antes de recibir permiso para continuar hacia la ciudad. Las mercancías también eran inspeccionadas meticulosamente, especialmente aquellas provenientes de regiones donde se habían reportado brotes de enfermedades contagiosas. Pero el año 1793 marcó un punto de inflexión devastador en la historia de Poveglia. Los archivos del magistrato Aya Sanita contienen un documento fechado en ese año que describe con escalofriante precisión el momento en que todo cambió. 2 embarcaciones mercantes que habían llegado a Poveglia para la inspección sanitaria rutinaria fueron detenidas cuando los oficiales médicos descubrieron varios casos confirmados de peste bubónica a bordo. Los registros médicos oficiales describen los síntomas inequívocos: bubones inflamados en las ingles y axilas de los enfermos, fiebres altísimas, delirio, y la característica decoloración oscura de la piel que daba a la enfermedad su terrible nombre de peste negra. Las autoridades sanitarias venecianas actuaron con rapidez desesperada. Los documentos oficiales revelan que se emitió una orden inmediata: ninguna persona de esos barcos podría desembarcar en Venecia bajo ninguna circunstancia. Los enfermos, los potencialmente contagiados, y toda la tripulación de ambas embarcaciones fueron puestos en cuarentena estricta en Poveglia. Los otros 2 lazareti tradicionales de la laguna veneciana, el Lazaretto Vecchio, que funcionaba como hospital para enfermos de peste, y el Lazaretto Nuovo, utilizado para cuarentenas preventivas, llevaban operando desde el siglo XV. Sin embargo, según consta en los registros administrativos conservados, después de 3 siglos de funcionamiento continuo, ambas instalaciones se encontraban en condiciones deplorables, apenas aptas para cumplir su propósito. Los documentos del Senado veneciano confirman que, dada la situación crítica de los lazareti existentes y la nueva amenaza de peste que se cernía sobre la ciudad, se tomó la decisión de transformar oficialmente a Poveglia en el Lazaretto Novísimo, el lazareto más nuevo, una tercera instalación de cuarentena y aislamiento para complementar las 2 existentes. A diferencia del Lazaretto Vecchio,
que estaba destinado específicamente para tratar a los enfermos confirmados de peste, y del Lazareto Nuovo, reservado para cuarentenas preventivas de personas potencialmente expuestas. Poveglia serviría inicialmente como estación de detección y aislamiento preliminar para barcos sospechosos. Los registros médicos de aquel primer brote documentado en 1793 son desgarradores. Los médicos del magistrato Aya Sanita, vistiendo sus característicos trajes protectores con máscaras en forma de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas que supuestamente purificarían el aire contaminado, examinaron a cada tripulante de las 2 embarcaciones en cuarentena. De un total de 37 personas entre ambos barcos, según consta oficialmente, 18 ya mostraban síntomas inequívocos de la peste. Los documentos describen cómo estos enfermos fueron separados inmediatamente del resto y confinados en uno de los edificios deteriorados de la isla, donde recibirían los cuidados mínimos disponibles en aquella época. La medicina del siglo XVIII tenía muy poco que ofrecer contra la peste bubónica. Los archivos médicos conservados revelan los tratamientos que se aplicaban: sangrías para equilibrar los humores, aplicación de cataplasmas calientes sobre los bubones inflamados, administración de pociones herbales que no tenían ningún efecto real sobre la bacteria Yersinia pestis, el verdadero agente causante de la enfermedad, aunque los médicos de la época desconocían completamente la existencia de microorganismos. Los documentos oficiales registran con brutal honestidad que de los 18 enfermos iniciales, 16 murieron en cuestión de días. Solo 2 sobrevivieron, aunque quedaron gravemente debilitados. Los cuerpos de los fallecidos presentaban un problema inmediato y terrible. Los registros sanitarios de la época documentan que existía un terror absoluto a que los cadáveres de las víctimas de peste pudieran continuar propagando la enfermedad incluso después de la muerte. No podían ser trasladados a Venecia para un entierro cristiano apropiado en Camposanto consagrado. Los documentos del magistrato Aya Sanita revelan que se tomó la decisión de enterrar a las víctimas directamente en Poveglia. Se cavaron las primeras fosas comunes en los terrenos de la isla, y los cuerpos fueron depositados allí, envueltos en sudarios empapados en cal viva para acelerar su descomposición, según creían los médicos de la época, para neutralizar los supuestos miasmas que causaban la peste. Pero la tragedia de 1793 fue solo el comienzo. Los documentos administrativos confirman que, con el cambio de siglo, la peste bubónica no había desaparecido de Europa. Brotes esporádicos continuaban surgiendo en diversos puertos del Mediterráneo, y Venecia, como uno de los centros comerciales más importantes del continente, permanecía constantemente en riesgo. Los archivos del magistrato Aya Sanita registran que la función de Poveglia como Lazareto Novísimo se volvió permanente. Ya no era simplemente un puesto de control sanitario ocasional, sino una instalación de cuarentena en funcionamiento continuo. Los registros administrativos detallan la expansión de las instalaciones en Poveglia durante los años siguientes. Se construyeron nuevos edificios específicamente diseñados para alojar a personas en cuarentena. Se establecieron áreas separadas para diferentes categorías: enfermos confirmados, sospechosos, tripulaciones en observación y mercancías en periodo de aireación. Los documentos de construcción conservados describen la edificación de dormitorios comunitarios, cocinas, áreas de almacenamiento y zonas específicas para el personal médico y los guardias que debían mantener la cuarentena bajo estricta vigilancia. Todo esto transformó el paisaje de la isla, cubriendo los restos de la antigua comunidad de Povegliotti con nuevas estructuras dedicadas al aislamiento y a la muerte. Los archivos contienen testimonios de capitanes de barco que fueron forzados a detenerse en Poveglia durante sus viajes a Venecia. Estos documentos oficiales, presentados como parte de protestas formales ante las autoridades venecianas, describen las condiciones en la isla. Un capitán mercante, cuyo nombre está registrado en los archivos como Giovanni Battista Morosini, escribió en 1802 que durante su detención de 40 días en Poveglia, presenció la muerte de 3 miembros de su tripulación que desarrollaron síntomas de peste durante la cuarentena. Su testimonio oficial describe el terror que sentían los hombres sanos, sabiendo que compartían espacio con compañeros moribundos, temiendo cada día que ellos mismos comenzaran a mostrar los síntomas fatales. Los registros médicos del Lazareto Novísimo revelan un patrón perturbador. A medida que más y más barcos eran detenidos en Poveglia, y más personas eran puestas en cuarentena, la isla comenzó a albergar simultáneamente a cientos de individuos en diversos estados de salud. Los documentos oficiales confirman que inevitablemente, personas que llegaban sanas a la isla terminaban contrayendo enfermedades de otros que estaban en cuarentena. El hacinamiento,
las condiciones sanitarias precarias propias de la época y la falta de comprensión médica sobre cómo realmente se propagaban las enfermedades contagiosas, convirtieron a Poveglia en un lugar donde la muerte acechaba constantemente. Un documento particularmente desgarrador conservado en los archivos data de 1805, durante el periodo de ocupación napoleónica de Venecia. Napoleón Bonaparte, según confirman los registros históricos, tomó el control de la República de Venecia en 1797, poniendo fin a más de 1000 años de gobierno republicano independiente. Sin embargo, el Lazaretto Novissimo de Poveglia continuó funcionando bajo el nuevo régimen francés. Los documentos napoleónicos revelan que el emperador ordenó la demolición de la antigua iglesia de San Vital, que había permanecido en pie durante siglos como símbolo de la próspera comunidad original de la isla. Solo el campanario fue preservado, reconvertido ya en faro permanente. Los registros administrativos del periodo napoleónico también revelan un uso adicional y siniestro de Poveglia. La isla fue utilizada como depósito de armamento para las fuerzas francesas. Los documentos militares describen como parte de los edificios de la isla, que no estaban siendo utilizados para la cuarentena en ese momento específico, fueron convertidos en almacenes de armas y municiones. Esta doble función, como lazareto y arsenal militar, añadía una capa adicional de peligro a un lugar que ya era sinónimo de enfermedad y muerte. Durante todo el periodo de funcionamiento del Lazaretto Novissimo, que los documentos oficiales confirman que se extendió desde 1793 hasta 1814, Poveglia recibió un flujo constante de embarcaciones en cuarentena. Los registros del Magistrato Aya Sanita contienen listas detalladas de barcos detenidos, nombres de capitanes, puertos de origen y reportes médicos sobre el estado de salud de las tripulaciones y pasajeros. Estos documentos revelan que incluso después de que la amenaza directa de peste comenzara a disminuir en Europa, Poveglia continuó funcionando como estación de cuarentena para otras enfermedades contagiosas consideradas peligrosas: cólera, tifus, viruela y diversas fiebres desconocidas que los médicos de la época no podían diagnosticar con precisión. Las fosas comunes en Poveglia continuaron creciendo. Los registros funerarios, aunque incompletos, documentan cientos de entierros durante este periodo de 21 años de funcionamiento continuo como lazareto. Los cuerpos de quienes morían en la isla, ya fueran marineros extranjeros, comerciantes venecianos, o incluso el personal médico y los guardias que ocasionalmente sucumbían a las enfermedades que intentaban contener, eran enterrados en fosas cada vez más grandes cavadas en diversos puntos de la isla. Los documentos del Magistrato Aya Sanita indican que cuando una fosa se llenaba completamente con cadáveres, era cubierta con cal viva y tierra, y se procedía a cavar una nueva en otra área de la isla. En 1814, según documentan los archivos administrativos, el Lazaretto Novissimo de Poveglia fue oficialmente cerrado. La amenaza de grandes epidemias de peste había disminuido considerablemente en Europa, y las autoridades consideraron que las instalaciones de cuarentena existentes en la laguna eran suficientes para manejar los casos esporádicos que aún surgían. Los edificios de Poveglia fueron abandonados nuevamente, esta vez marcados de manera indeleble por las décadas de sufrimiento y muerte que habían presenciado. Las fosas comunes permanecieron, cubiertas por la tierra y la vegetación que rápidamente comenzó a reconquistar la isla abandonada. Pero el suelo de Poveglia guardaba ahora un secreto terrible. Los archivos históricos no contienen un recuento exacto del número total de personas que murieron en la isla durante su funcionamiento como lazareto, pero los investigadores modernos que han estudiado los registros fragmentarios estiman que cientos, posiblemente miles de individuos, encontraron su tumba final en aquella isla maldita. Sus cuerpos, enterrados apresuradamente en fosas comunes, sin ritos funerarios apropiados, sin lápidas que marcaran sus tumbas, sin que sus familias supieran siquiera dónde reposaban sus restos, permanecerían allí para siempre. Los pescadores venecianos que navegaban cerca de Poveglia comenzaron a reportar experiencias inquietantes, aunque estos testimonios pertenecen más al ámbito de la tradición oral que a los documentos oficiales. Hablaban de una sensación opresiva al acercarse a la isla, de nieblas extrañas que parecían surgir del suelo incluso en días claros, de sonidos inexplicables llevados por el viento. Ningún veneciano sensato se acercaba voluntariamente a Poveglia después del anochecer. La isla había adquirido una reputación siniestra que persistiría durante los siguientes 2 siglos. Lo que ninguno de estos pescadores supersticiosos podía imaginar era que el capítulo más terrible en la historia de Poveglia aún no había comenzado. Los documentos archivados revelarían que la isla no permanecería abandonada indefinidamente. A finales del siglo XIX y principios del XX,
según confirman los registros oficiales, nuevas autoridades fijarían su atención en Poveglia, y la isla volvería a albergar a seres humanos vivos. Pero esta vez, no serían víctimas de enfermedades físicas, sino personas consideradas enfermas de la mente, encerradas en lo que los documentos oficiales describirían pudorosamente como una casa de reposo, pero que los testimonios posteriores revelarían como algo mucho más siniestro y perturbador. Aunque el Lazaretto Novissimo había cerrado oficialmente en 1814, los documentos históricos conservados en los archivos estatales italianos revelan que la función sanitaria de Poveglia no terminó completamente en esa fecha. Durante todo el siglo XIX, según consta en los registros del Magistrato alla Sanita y posteriormente en los archivos del Reino de Italia unificado, la isla continuó siendo utilizada esporádicamente como estación de cuarentena marítima para embarcaciones sospechosas de transportar enfermedades contagiosas. Cada vez que surgía un brote de cólera, tifus o cualquier otra enfermedad epidémica en los puertos mediterráneos, Poveglia volvía a recibir barcos en cuarentena y, inevitablemente, más cadáveres para sus fosas comunes en constante expansión. Los registros portuarios de Venecia documentan con precisión las oleadas de enfermedades que azotaron Europa durante el siglo XIX. En 1836, una epidemia devastadora de cólera se propagó desde el Medio Oriente hacia Europa. Los archivos sanitarios confirman que Venecia, como puerto comercial vital, estableció controles estrictos para intentar prevenir la entrada de la enfermedad a la ciudad. Poveglia fue reactivada inmediatamente como primera línea de defensa. Los documentos médicos de ese año registran la llegada de múltiples embarcaciones en las que se habían detectado casos de cólera. Las tripulaciones y pasajeros enfermos fueron desembarcados en Poveglia, donde murieron en cuestión de horas o días, víctimas de la terrible deshidratación que caracterizaba a la enfermedad. Un documento particularmente detallado conservado en los archivos data de 1849. Un médico veneciano llamado Date Alessandro Benedetti, designado oficialmente para supervisar las operaciones de cuarentena en Poveglia durante un brote de cólera, escribió un informe oficial que describe las condiciones en la isla. Según su testimonio archivado, durante un periodo de solo 3 meses ese año, 87 personas murieron en Poveglia a causa del cólera. El doctor Benedetti describe en su informe la imposibilidad de proporcionar tratamiento efectivo, la falta de agua potable limpia que agravaba la deshidratación de los enfermos, y el horror de ver morir a personas previamente sanas en cuestión de 12 a 24 horas después de mostrar los primeros síntomas. Las fosas comunes de Poveglia crecieron exponencialmente durante estos años. Los documentos oficiales revelan un patrón perturbador. Cuando surgía una emergencia sanitaria, los edificios abandonados de la isla eran rápidamente reacondicionados para recibir enfermos. Personal médico y guardias eran asignados temporalmente a Poveglia. Los enfermos llegaban, la mayoría moría, sus cuerpos eran enterrados apresuradamente, y cuando la crisis pasaba, la isla volvía a ser abandonada hasta la siguiente emergencia. Este ciclo de muerte y abandono se repitió docenas de veces a lo largo del siglo XIX, según confirman los registros administrativos conservados. Pero nada de lo que había ocurrido anteriormente en Poveglia podría compararse con lo que los documentos históricos revelan sobre el periodo más mortífero en la historia de la isla. Los archivos contienen referencias a las grandes pandemias de peste que asolaron Venecia durante los siglos XVIII y XIX, mucho más devastadoras que los brotes esporádicos mencionados anteriormente. Los investigadores modernos que han estudiado exhaustivamente los registros funerarios fragmentarios, los documentos del Magistrato alla Sanita y las referencias cruzadas en archivos municipales venecianos, han llegado a estimaciones escalofriantes sobre el número total de víctimas de peste y otras enfermedades contagiosas que fueron enterradas en Poveglia. Los cálculos más conservadores, basados en documentación oficial verificable, sugieren que entre los siglos XVIII y XIX, más de 100.000 personas murieron en Poveglia o fueron trasladadas a la isla después de morir en Venecia durante los periodos de epidemia más severos. Algunos investigadores, citando fragmentos de documentos históricos y estimaciones basadas en la capacidad conocida de las fosas comunes excavadas, han propuesto cifras aún más altas, llegando hasta 160.000 víctimas. Aunque el número exacto permanece debatido entre los historiadores debido a la naturaleza incompleta de los registros de mortalidad de aquella época, lo que resulta innegable es que decenas de miles de seres humanos encontraron su tumba final en aquella isla maldita. Los documentos archivados revelan detalles perturbadores sobre cómo se manejaban los cadáveres durante los periodos de crisis más intensos. Cuando las epidemias alcanzaban su punto máximo en Venecia,
con cientos de personas muriendo diariamente, las autoridades sanitarias se veían completamente desbordadas. Los registros oficiales confirman que los cuerpos de las víctimas de peste eran recogidos de las casas venecianas y transportados en barcazas especiales directamente a Poveglia. Estas embarcaciones, conocidas como Barche dei Morti o Barcas de los Muertos, según aparecen denominadas en los documentos de la época, hacían viajes constantes entre Venecia y la isla, transportando su carga macabra. Un testimonio oficial particularmente desgarrador conservado en los archivos proviene de un barquero llamado Marco Cennaro, quien en 1855 presentó una petición formal ante las autoridades venecianas solicitando ser relevado de su deber de transportar cadáveres a Poveglia. En su escrito oficial, Cennaro describe escenas que lo habían traumatizado profundamente: cuerpos apilados sin cuidado en las barcazas, a veces 50 o 60 a la vez durante los peores días de la epidemia, muchos apenas envueltos en sudarios rotos, algunos cayendo al agua durante el transporte debido al hacinamiento. Su petición fue denegada, según consta en los archivos, y Cennaro fue obligado a continuar su terrible trabajo bajo amenaza de prisión si se negaba. Los documentos del magistrato Aya Sanita describen el proceso de entierro masivo que se llevaba a cabo en Poveglia durante las crisis epidémicas. Se cavaban enormes trincheras en diversos puntos de la isla, algunas con dimensiones registradas oficialmente de más de 50 metros de largo, 10 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Los cadáveres eran depositados en estas fosas en capas, como se describe específicamente en los registros: una capa de cuerpos, luego una capa de cal viva, luego otra capa de cuerpos, y así sucesivamente hasta llenar completamente la trinchera. Finalmente, todo era cubierto con varios metros de tierra. Los documentos revelan que en algunos casos, debido a la urgencia y el volumen de muertos, los cuerpos eran simplemente arrojados a las fosas sin ninguna ceremonia religiosa ni consideración por su dignidad humana. Pero incluso las enormes fosas comunes resultaron insuficientes durante los periodos más catastróficos de las epidemias. Los archivos históricos contienen referencias perturbadoras a una solución aún más terrible que se implementó cuando el espacio para enterrar cadáveres se agotó: la cremación masiva. Los documentos oficiales confirman la construcción de grandes piras funerarias en Poveglia, donde los cuerpos de las víctimas de peste eran quemados en cantidades masivas. Estas cremaciones, según describen los registros médicos de la época, se consideraban necesarias no solo por razones prácticas de espacio, sino también porque los médicos creían erróneamente que quemar los cuerpos destruiría completamente los miasmas que causaban la peste. Los testimonios de capitanes de barco que navegaban cerca de Poveglia durante estos periodos, documentados en reportes oficiales conservados en los archivos navales, describen columnas de humo negro y denso elevándose constantemente desde la isla, visibles desde kilómetros de distancia. Algunos de estos testimonios mencionan el olor penetrante que el viento transportaba desde Poveglia hacia Venecia y las islas circundantes, un hedor que identificaban inmediatamente como el de carne humana quemándose. Los registros meteorológicos de la época, mantenidos por el Observatorio Veneciano, ocasionalmente incluyen notas sobre la niebla oscura proveniente de Poveglia que cubría partes de la laguna durante los periodos de cremación intensiva. Un informe oficial fechado en 1864, presentado por el director del magistrato Aya Sanita de Venecia al gobierno municipal, confirma explícitamente el uso de cremación en Poveglia. El documento, redactado con la fría precisión administrativa característica de los archivos oficiales, especifica que durante un brote particularmente severo de peste ese año, más de 1.200 cuerpos fueron cremados en Poveglia en un periodo de 6 semanas. El informe justifica esta medida citando la completa saturación de todas las áreas disponibles para fosas comunes y la necesidad imperativa de disposición rápida de cadáveres para prevenir propagación adicional de contagio. La combinación de entierros masivos y cremaciones sistemáticas llevó a una transformación física de la isla que los documentos históricos registran con precisión inquietante. Los informes geológicos y topográficos realizados por ingenieros venecianos en diferentes periodos del siglo XIX, conservados en los archivos técnicos del Estado, revelan cambios significativos en la composición del suelo de Poveglia. Un estudio particularmente detallado realizado en 1876, 100 años después de que la isla comenzara a funcionar como estación sanitaria, documenta que análisis del suelo mostraban concentraciones anormalmente altas de calcio y fósforo, elementos químicos asociados con restos óseos humanos, en múltiples áreas de la isla. Este mismo informe técnico incluye una estimación escalofriante basada en cálculos volumétricos de las fosas comunes conocidas y en las cantidades documentadas de cremaciones.
Los ingenieros que realizaron el estudio concluyeron que aproximadamente el 30% del suelo superficial de Poveglia contenía restos humanos mezclados con tierra y ceniza. Esta cifra, aunque menos dramática que las leyendas populares que afirmarían posteriormente que el 50% de la isla era ceniza humana, resulta lo suficientemente terrible cuando se considera su base en documentación oficial verificable. Los pescadores venecianos desarrollaron durante este periodo una aversión supersticiosa extrema hacia Poveglia. Los archivos de las cofradías de pescadores contienen referencias a prohibiciones no oficiales pero estrictamente respetadas de pescar en las aguas cercanas a la isla. Aunque estos documentos no especifican las razones exactas, la tradición oral transmitida durante generaciones proporciona explicaciones inquietantes. Los pescadores reportaban que sus redes ocasionalmente recogían fragmentos de huesos humanos cuando pescaban cerca de Poveglia. Algunos testimonios no oficiales mencionan incluso el hallazgo de cráneos completos. La práctica común, según se documenta en las tradiciones de las cofradías, era que cualquier pescador que accidentalmente capturara restos humanos en sus redes debía arrojar inmediatamente toda su captura del día de vuelta al agua y regresar directamente a puerto, considerando toda la pesca contaminada y maldita. Durante la segunda mitad del siglo XIX, con los avances en medicina y el mejor entendimiento de cómo se propagaban las enfermedades infecciosas, las grandes pandemias de peste comenzaron finalmente a disminuir en frecuencia e intensidad en Europa. Los documentos sanitarios italianos revelan una transición gradual en el uso de Poveglia. La isla dejó de recibir víctimas de peste en las cantidades masivas de décadas anteriores, pero continuó funcionando como estación de cuarentena para otras enfermedades consideradas peligrosas. Los registros administrativos del Reino de Italia documentan que Poveglia fue utilizada para aislar casos de tuberculosis, viruela, tifus y diversas enfermedades tropicales traídas por marineros que regresaban de colonias en África y Asia. Los edificios de Poveglia experimentaron múltiples remodelaciones durante este periodo, según confirman los documentos de obras públicas conservados. Los viejos dormitorios comunitarios fueron divididos en celdas de aislamiento individuales. Se construyeron nuevos pabellones específicamente diseñados para pacientes con diferentes enfermedades. Se instalaron sistemas rudimentarios de ventilación basados en las teorías médicas de la época sobre la circulación de aire fresco. El campanario de San Vital, que llevaba décadas funcionando como faro, recibió mejoras en su sistema de iluminación. Los registros de construcción documentan que en 1882 se añadió una estructura octogonal fortificada adyacente a la isla principal, conectada por un puente, diseñada para servir como cuartel militar para los guardias que supervisaban la cuarentena. Pero a pesar de todas estas mejoras en la infraestructura, Poveglia no podía escapar de su terrible historia. Los documentos médicos de finales del siglo XIX contienen referencias inquietantes a problemas psicológicos experimentados por el personal que trabajaba en la isla. Un informe oficial fechado en 1894, presentado por el director médico de Poveglia al Ministerio de Sanidad italiano, describe casos de nerviosismo extremo y melancolía severa entre enfermeros y guardias estacionados en la isla. El informe menciona específicamente que varios empleados habían solicitado traslados urgentes, citando experiencias perturbadoras en la isla que afectaban su capacidad de dormir y su bienestar mental. Aunque el informe no detalla explícitamente la naturaleza de estas experiencias perturbadoras, referencias cruzadas en correspondencia oficial posterior proporcionan algunas pistas. Una carta de 1897, enviada por un enfermero llamado Giuseppe Dayoso al Ministerio de Sanidad, describe cómo el personal de Poveglia frecuentemente reportaba escuchar gemidos y lamentos durante la noche que no podían ser atribuidos a ningún paciente vivo en la isla. Dayoso, en su carta oficial, sugiere pragmáticamente que estos sonidos probablemente eran causados por el viento pasando a través de los numerosos edificios abandonados y parcialmente derruidos de la isla, pero admite que la atmósfera de este lugar hacía que incluso explicaciones racionales resultaran difíciles de aceptar emocionalmente. Los registros administrativos del inicio del siglo XX documentan una reducción gradual en el uso de Poveglia como estación de cuarentena. Las mejoras en higiene pública, vacunaciones y tratamientos médicos habían reducido drásticamente la amenaza de epidemias masivas. Los documentos oficiales revelan que para 1910, Poveglia albergaba principalmente casos esporádicos de tuberculosis y pacientes con enfermedades mentales que también padecían afecciones físicas contagiosas. La función de la isla estaba cambiando, y los archivos estatales italianos contienen evidencia de debates gubernamentales sobre qué hacer con las instalaciones infrautilizadas de Poveglia.
Un documento fechado en 1915, del Ministero della Sanità italiano, propone oficialmente reconvertir completamente Poveglia, transformándola de estación de cuarentena en una instalación permanente para el cuidado de ancianos y personas con enfermedades mentales crónicas. El documento argumenta que el aislamiento natural de la isla la hacía ideal para albergar a individuos que requerían supervisión constante pero que no representaban un peligro para la sociedad. La propuesta fue aprobada oficialmente, y los archivos documentan que comenzaron los trabajos de renovación para adaptar los edificios existentes a su nuevo propósito. Pero la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, interrumpió estos planes. Los documentos militares italianos revelan que Poveglia fue requisada temporalmente por las Fuerzas Armadas y utilizada como hospital militar para soldados heridos y, significativamente, para aquellos que sufrían de lo que entonces se llamaba shock de trinchera, lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Los registros militares documentan que cientos de soldados traumatizados psicológicamente por los horrores de la guerra pasaron tiempo en Poveglia entre 1915 y 1918. Muchos de estos hombres, según confirman los archivos, murieron en la isla por diversas causas y fueron enterrados allí, añadiendo más cuerpos a las ya sobrecargadas fosas comunes. Después del fin de la guerra, los documentos administrativos confirman que en 1922 se retomó oficialmente el plan de convertir Poveglia en una institución permanente. Los archivos del Ministerio del Interno italiano contienen la orden oficial de establecimiento de lo que los documentos denominan un ricovero per anziani e convalescenti, una casa de reposo para ancianos y convalecientes. Sin embargo, otros documentos revelan una realidad más compleja. Entre los edificios renovados de Poveglia se incluía específicamente un reparto psiquiátrico, un departamento psiquiátrico, cuya existencia quedaría confirmada décadas después por la fotografía de una placa con esa inscripción todavía visible entre las ruinas de la isla. Los archivos históricos de Venecia contienen documentos que confirman que entre 1922 y 1946, Poveglia funcionó oficialmente como una casa de reposo. Pero la presencia confirmada de un departamento psiquiátrico, junto con testimonios posteriores de residentes de Venecia que recordaban vagamente rumores sobre el manicomio de Poveglia, sugiere que la institución albergaba tanto ancianos con demencia senil y otras condiciones geriátricas como pacientes con enfermedades mentales más severas. La naturaleza exacta de las operaciones en Poveglia durante este periodo permanece parcialmente oscurecida en los archivos, con documentación fragmentaria que los historiadores aún debaten. Lo que resulta innegable, basándose en la documentación oficial verificable, es que Poveglia llegó al año 1922 llevando sobre sus escasos 7 hectáreas el peso terrible de más de un siglo de muerte masiva. Los cimientos de los nuevos pabellones psiquiátricos y geriátricos se construyeron literalmente sobre los restos de decenas de miles de víctimas de peste y otras enfermedades. El suelo que los nuevos residentes de la isla pisarían diariamente contenía, según confirmaban los estudios geológicos oficiales, una mezcla perturbadora de tierra, ceniza humana y fragmentos óseos. Y el campanario de San Vital, el único vestigio que permanecía de la próspera comunidad original de Povegliotti que había florecido casi 1500 años atrás, se alzaba ahora como testigo silencioso sobre una isla transformada en el cementerio más denso de toda la laguna veneciana. El año 1922 marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Poveglia, aunque los archivos oficiales revelan que esta transformación estuvo envuelta desde el principio en ambigüedad y contradicciones documentales. Los registros del Ministerio del Interno italiano confirman la apertura oficial de una institución descrita en los documentos administrativos como Casa di Riposo per Anziani, una casa de reposo para ancianos. Sin embargo, evidencia fotográfica posterior y testimonios de residentes venecianos de la época sugieren una realidad más compleja y perturbadora que la versión oficial presentaba. La existencia de una placa claramente visible entre las ruinas actuales de Poveglia, fotografiada por múltiples investigadores y exploradores urbanos, que reza específicamente reparto psiquiatría, confirma que la institución incluía un departamento psiquiátrico funcional. Los archivos históricos de Venecia contienen documentos que revelan que entre 1922 y 1946, la institución operó bajo la denominación oficial de Casa de Reposo. Investigadores que han estudiado estos archivos fragmentarios han encontrado referencias que sugieren que la instalación albergaba una población mixta, ancianos con demencia senil, pacientes geriátricos con diversas condiciones médicas crónicas y personas diagnosticadas con enfermedades mentales que requerían internamiento prolongado.
Esta mezcla de poblaciones en una sola institución no era inusual para los estándares de atención médica de principios del siglo XX en Italia, donde las distinciones entre diferentes tipos de instituciones de cuidado a largo plazo a menudo resultaban borrosas. Los registros de construcción conservados en los archivos técnicos venecianos documentan las renovaciones realizadas en Poveglia durante 1922 para adaptar los edificios existentes a su nuevo propósito. Los viejos pabellones del lazareto fueron reformados completamente. Se instalaron nuevos sistemas de calefacción, aunque rudimentarios según los estándares modernos. Las antiguas celdas de aislamiento de cuarentena fueron reconvertidas en habitaciones para pacientes. Se construyeron nuevas áreas comunes, cocinas ampliadas y facilidades sanitarias mejoradas. Los documentos técnicos especifican la renovación del puente que conectaba la isla principal con la fortificación octogonal adyacente, permitiendo el acceso a edificios adicionales que servirían como dormitorios y áreas administrativas. Sin embargo, a pesar de todas estas renovaciones, la institución de Poveglia operaba bajo limitaciones significativas inherentes a su ubicación. Los documentos administrativos revelan problemas constantes con el suministro de agua potable, que debía ser transportada regularmente desde Venecia en barcazas. La falta de electricidad confiable, confirmada en múltiples reportes oficiales, significaba que la iluminación dependía principalmente de lámparas de aceite y velas. El aislamiento de la isla dificultaba enormemente la supervisión regular por parte de inspectores sanitarios gubernamentales, según se deduce de la escasez de informes de inspección en los archivos comparado con otras instituciones similares en el continente. Los archivos del gobierno provincial veneciano contienen listas parciales de personal empleado en la institución de Poveglia durante diferentes periodos. Estos documentos revelan que la instalación operaba con un personal médico y de enfermería consistentemente insuficiente para el número de residentes que albergaba. Un informe administrativo fechado en 1932 menciona específicamente que la institución albergaba aproximadamente 120 pacientes pero contaba solamente con un médico director, 2 enfermeros calificados y 6 asistentes no calificados. Esta proporción de personal, según los estándares médicos incluso de aquella época, resultaba claramente inadecuada para proporcionar cuidado apropiado. La ubicación de la institución en una isla cubierta literalmente de fosas comunes conteniendo decenas de miles de cadáveres de víctimas de peste presentaba desafíos únicos y perturbadores. Los documentos técnicos revelan que durante trabajos de excavación realizados en 1925 para instalar nuevos sistemas de drenaje, los trabajadores descubrieron repetidamente restos óseos humanos. Un informe del ingeniero supervisor, conservado en los archivos de obras públicas, describe cómo el suelo de la isla revela constantemente evidencia de su macabro pasado, con fragmentos óseos apareciendo incluso a profundidades superficiales. Este informe recomienda suspender cualquier excavación profunda no absolutamente esencial para evitar perturbar las fosas comunes masivas que yacían bajo gran parte de la superficie de la isla. Los archivos médicos de la época revelan que los tratamientos psiquiátricos disponibles en las primeras décadas del siglo XX eran primitivos y a menudo brutales según los estándares modernos. Los documentos académicos sobre la historia de la psiquiatría italiana confirman que durante los años 20 y 30, los tratamientos comunes en instituciones psiquiátricas incluían baños de agua fría prolongados, conocidos como hidroterapia, que se creía tenían efectos calmantes sobre pacientes agitados. Las restricciones físicas mediante camisas de fuerza y ataduras a las camas eran prácticas estándares para pacientes considerados violentos o peligrosos para sí mismos. Los sedantes disponibles eran limitados y a menudo causaban efectos secundarios severos. Un documento particularmente revelador conservado en los archivos del Servicio Sanitario Veneciano data de 1936. Se trata de una carta enviada por un familiar de un paciente internado en Poveglia al director provincial de Sanidad, quejándose sobre las condiciones en la institución. El familiar, cuyo nombre está redactado en el documento archivado por razones de privacidad, describe una visita a la isla durante la cual presenció a pacientes ancianos deambulando sin supervisión aparente, instalaciones sanitarias en condiciones deplorables y una atmósfera de profunda tristeza y abandono que impregnaba todo el lugar. La carta solicita el traslado del paciente a otra institución, pero la respuesta oficial archivada indica que la solicitud fue denegada debido a falta de plazas disponibles en otras instalaciones apropiadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los documentos militares italianos revelan que Poveglia nuevamente asumió funciones adicionales relacionadas con el conflicto. Entre 1940 y 1945,
Partes de la isla fueron utilizadas como hospital militar para soldados heridos y, significativamente, como instalación de convalecencia para soldados que sufrían trauma psicológico relacionado con el combate. Los archivos militares documentan la presencia simultánea en Poveglia de la población civil de la casa de reposo y del personal militar. Esta mezcla de poblaciones creó tensiones administrativas evidentes en la correspondencia oficial de la época, con quejas mutuas entre autoridades civiles y militares sobre el uso compartido de las instalaciones limitadas de la isla. Después del fin de la guerra en 1945, los documentos administrativos confirman que Poveglia continuó operando como institución de cuidado a largo plazo. Los archivos revelan que en 1948 se realizó una reorganización administrativa, y la instalación pasó a depender directamente de la administración provincial de Venecia. Los registros presupuestarios de este periodo, conservados en los archivos provinciales, muestran asignaciones financieras consistentemente bajas para el mantenimiento y operación de la institución, lo que sugiere que Poveglia no era una prioridad para las autoridades sanitarias de la posguerra. Los años 50 y 60 trajeron cambios significativos en las actitudes sociales hacia la salud mental y el cuidado geriátrico en Italia y Europa en general. Los documentos académicos sobre la historia de la psiquiatría italiana revelan un movimiento creciente hacia tratamientos más humanos, la desinstitucionalización de pacientes cuando era posible, y estándares más altos para las condiciones en instituciones de cuidado. Sin embargo, los archivos sugieren que estos cambios progresivos llegaron lentamente a instituciones aisladas como la de Poveglia. Un informe de inspección realizado en 1962 por funcionarios del Ministerio della Sanità, uno de los pocos documentos de inspección detallados que se conservan, describe edificios en deterioro avanzado, sistemas de plomería defectuosos y una sensación general de desatención institucional. Los archivos del personal médico provincial contienen referencias a la dificultad crónica de reclutar y retener personal calificado dispuesto a trabajar en Poveglia. Múltiples documentos administrativos de los años 60 mencionan problemas de rotación de personal, con enfermeros y asistentes solicitando traslados después de periodos breves de servicio en la isla. Aunque estos documentos oficiales no especifican explícitamente las razones, referencias indirectas en correspondencia administrativa sugieren que el aislamiento de la isla, las condiciones de trabajo difíciles, y lo que un documento describe vagamente como el ambiente particularmente opresivo del lugar contribuían a la dificultad de mantener personal estable. Los testimonios orales recogidos por historiadores locales de residentes venecianos que vivieron durante los años 50 y 60 proporcionan perspectivas adicionales, aunque menos formalmente documentadas, sobre la reputación de Poveglia durante este periodo. Estos testimonios, aunque deben ser considerados con la cautela apropiada debido a su naturaleza anecdótica, revelan que existía en Venecia un estigma significativo asociado con Poveglia. Las familias que tenían parientes internados en la isla frecuentemente evitaban mencionar este hecho en conversaciones sociales. Los pescadores continuaban manteniendo su tradición secular de evitar las aguas cercanas a Poveglia. Los niños venecianos crecían escuchando historias susurradas sobre el Isola dei Pazzi o la Isla de los Locos, como algunos la llamaban informalmente, aunque este no era su nombre oficial. Un aspecto particularmente perturbador revelado por los archivos es la falta de documentación detallada sobre los residentes individuales de la institución durante gran parte de su periodo de funcionamiento. Los historiadores que han intentado reconstruir la historia de Poveglia han encontrado que los registros de admisión, historiales médicos de pacientes y registros de defunciones son fragmentarios e incompletos. Esta falta de documentación sistemática, aunque desafortunadamente común en instituciones de este tipo durante aquella época, significa que la experiencia individual de las personas que vivieron y murieron en Poveglia durante estos 46 años permanece en gran medida desconocida y no documentada. Los archivos funerarios venecianos contienen algunos registros de personas que murieron en Poveglia entre 1922 y 1968 y fueron enterradas en cementerios públicos en Venecia o en otras islas de la laguna. Sin embargo, estos registros son incompletos y representan probablemente solo una fracción de las muertes que ocurrieron en la institución durante estas décadas. La ausencia de documentación completa ha llevado a los investigadores a especular sobre cuántas personas murieron en Poveglia durante el periodo de la casa de reposo y dónde fueron enterradas. Algunos historiadores sugieren que es posible que muchas fueron enterradas en la propia isla, añadiendo más cuerpos a las ya sobrecargadas fosas comunes, aunque no existe documentación oficial que confirme o refute esta posibilidad.
Los archivos administrativos provinciales contienen el documento que oficialmente cerró este capítulo en la historia de Poveglia. Fechado en 1968, el documento del Departamento de Obras Públicas de la provincia de Venecia describe un problema crítico con el sistema de suministro de agua de la isla. Los detalles técnicos especifican que el acueducto submarino que transportaba agua potable desde Venecia a Poveglia había sufrido daños severos y requeriría reparaciones extensivas y costosas. El documento presenta un análisis de costo-beneficio que concluye que, dada la pequeña población de la institución y el estado general de deterioro de las instalaciones, resultaba más económico cerrar completamente la institución y trasladar a los residentes restantes a otras facilidades en el continente que invertir en las reparaciones necesarias. Los registros oficiales confirman que en el verano de 1968 se realizó la evacuación final de Poveglia. Los pacientes y residentes fueron trasladados a diversas instituciones en Venecia y en el continente veneto. El personal fue reasignado a otras instalaciones sanitarias provinciales. Los edificios fueron cerrados y sellados. Los documentos administrativos especifican que la propiedad de la isla fue transferida al Demanio dello Stato, la agencia estatal italiana responsable de la propiedad pública, donde permanecería durante las décadas siguientes. Con esta evacuación, Poveglia quedó completamente deshabitada por primera vez desde 1922. Los 18 edificios que componían la antigua institución, según documentan los registros catastrales, fueron abandonados a los elementos. Sin mantenimiento regular, sin electricidad ni agua corriente, sin presencia humana permanente, la isla comenzó un proceso de deterioro acelerado. Los archivos fotográficos conservados en los archivos estatales italianos muestran el progreso de este deterioro a lo largo de los años. Ventanas rotas, techos colapsados, vegetación invadiendo los edificios, paredes cubiertas de humedad y moho. Pero aunque Poveglia estaba ahora oficialmente abandonada y prohibida al público, su historia aún no había terminado. Los documentos oficiales revelarían en las décadas siguientes múltiples intentos de rehabilitar, vender o encontrar algún nuevo uso para esta isla problemática que llevaba sobre sí el peso de 1600 años de historia humana, incluyendo más de un siglo como uno de los cementerios más densos de Europa. El campanario de San Vital continuaba alzándose sobre las ruinas, testigo silencioso de todo lo que había ocurrido en aquella isla maldita, desde la próspera comunidad de Povegliotti del medievo hasta los últimos pacientes evacuados en el caluroso verano de 1968. Los archivos del Demanio dello Stato documentarían los años de abandono total que siguieron, durante los cuales la isla se convertiría en destino ocasional de exploradores urbanos, filmaciones de películas de terror y programas de televisión sobre lo paranormal que explotarían sensacionalistamente la oscura historia documentada de Poveglia. Pero todas estas intrusiones ilegales en propiedad estatal, documentadas en múltiples reportes policiales conservados en los archivos, solo añadirían capas adicionales de leyenda y mitos sobre los hechos históricos verificables. La verdadera historia de Poveglia, la documentada en archivos oficiales accesibles al público, resultaba lo suficientemente terrible sin necesidad de embellecimientos sobrenaturales. Una isla que había albergado a decenas de miles de muertos de peste, que había servido como crematorio masivo, cuyo suelo contenía según estudios geológicos oficiales concentraciones significativas de restos humanos, y que finalmente había albergado durante casi medio siglo a personas ancianas y enfermas mentales, en condiciones que los propios documentos oficiales describían como inadecuadas. La evacuación de 1968 marcó el final de la habitación humana permanente en Poveglia, pero como los archivos posteriores revelarían, no marcó el final de la historia de la isla. Durante las décadas siguientes, autoridades italianas intentarían repetidamente encontrar algún uso productivo para Poveglia, enfrentándose siempre al desafío fundamental de que cualquier desarrollo futuro debería construirse literalmente sobre los restos de más de 100.000 muertos. Los documentos conservarían el registro de estos intentos fallidos, de las controversias que generarían, y de cómo una pequeña isla de solo 7 hectáreas en la laguna veneciana continuaría fascinando y perturbando a quienes conocían su historia documentada durante el resto del siglo XX y en el siglo XXI. Después de la evacuación de 1968, Poveglia entró en un periodo de abandono total que se extendería durante décadas. Los documentos del Demanio dello Stato, la agencia estatal italiana responsable de administrar propiedades públicas, revelan que inicialmente no existía ningún plan específico para el futuro de la isla. Los archivos administrativos muestran que Poveglia simplemente fue catalogada como propiedad estatal sin uso asignado y quedó bajo supervisión mínima.
Guardias costeros italianos realizaban patrullas ocasionales alrededor de la isla para prevenir intrusiones ilegales, según documentan los registros de la Guardia di Finanza, pero no existía presencia humana permanente en Poveglia por primera vez en casi 2 siglos. El deterioro de los edificios abandonados progresó rápidamente durante los años 70. Los documentos técnicos conservados en los archivos del Ministero per i Beni e le Attività Culturali contienen reportes de inspecciones realizadas en 1973 y 1978 que describen el estado de las estructuras. Los techos de múltiples edificios habían comenzado a colapsar debido a la falta de mantenimiento. Las ventanas rotas permitían la entrada de agua de lluvia, acelerando el deterioro interior. La vegetación crecía sin control, con árboles y arbustos invadiendo los edificios abandonados. Las paredes exteriores mostraban daños significativos por humedad y sal del ambiente marino. El puente que conectaba la isla principal con la fortificación octogonal adyacente había sufrido daños estructurales que lo hacían peligroso para cruzar. Los archivos municipales venecianos revelan que durante los años 70 surgió ocasionalmente el tema de qué hacer con Poveglia en debates del Consejo Municipal. Un documento fechado en 1975 contiene una propuesta presentada por un concejal veneciano sugiriendo convertir la isla en un parque público accesible por ferry desde Venecia. La propuesta argumentaba que, con las renovaciones apropiadas, Poveglia podría servir como espacio verde adicional para una ciudad como Venecia que carecía de parques amplios. Sin embargo, los archivos muestran que esta propuesta fue rechazada después de que análisis técnicos revelaran el costo prohibitivo de las renovaciones necesarias y los complejos problemas legales y éticos relacionados con desarrollar un parque público sobre un sitio que contenía fosas comunes masivas con decenas de miles de cadáveres. Durante los años 80, los documentos oficiales revelan el primer intento serio de encontrar un nuevo uso para Poveglia. En 1982, según consta en los archivos del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, el gobierno italiano consideró una propuesta para convertir partes de la laguna veneciana, incluyendo potencialmente Poveglia, en sitios para filmación cinematográfica. Los documentos explican que la propuesta buscaba atraer producciones cinematográficas internacionales ofreciendo locaciones únicas y apoyo logístico gubernamental. Poveglia, con sus edificios abandonados y atmósfera decadente, fue identificada como potencialmente atractiva para películas de terror o dramas históricos. Los archivos revelan que esta propuesta avanzó lo suficiente como para que se realizaran inspecciones técnicas detalladas de las estructuras de Poveglia. Un informe de ingeniería fechado en 1983, conservado en los archivos estatales, evaluó la estabilidad estructural de los edificios principales. El informe concluye que varios edificios presentaban riesgos significativos de colapso y requerirían refuerzos estructurales extensivos antes de que pudieran ser utilizados de manera segura incluso para filmaciones cinematográficas con presencia humana limitada. Los costos estimados para estas mejoras de seguridad resultaron suficientemente altos como para que la propuesta fuera finalmente abandonada, según documentan las actas ministeriales. Sin embargo, aunque los planes oficiales para usar Poveglia con fines cinematográficos nunca se materializaron, la isla comenzó a atraer atención de otro tipo durante este periodo. Los archivos de la Guardia di Finanza contienen múltiples reportes de intrusiones ilegales en la isla durante los años 80 y 90. Exploradores urbanos, fotógrafos y cazadores de fantasmas comenzaron a visitar Poveglia ilegalmente, llegando en pequeñas embarcaciones privadas durante la noche para evitar detección. Estos reportes policiales documentan arrestos ocasionales de individuos encontrados en la isla sin autorización, aunque los archivos sugieren que muchas más intrusiones probablemente ocurrieron sin ser detectadas. Los años 90 trajeron un nuevo capítulo en los intentos de encontrar un uso para Poveglia. En 1997, según documentan los archivos del Centro Turístico Studentesco e Giovanile, esta organización juvenil presentó un plan detallado para convertir Poveglia en un albergue juvenil. La propuesta argumentaba que la isla podría ofrecer alojamiento económico para estudiantes y jóvenes viajeros visitando Venecia, ayudando a aliviar la escasez crónica de alojamiento asequible en la ciudad. Los documentos revelan que la propuesta incluía planes arquitectónicos para renovar varios de los edificios existentes, instalación de nuevos sistemas de agua y electricidad, y establecimiento de servicio regular de ferry entre Poveglia y Venecia. Los archivos del Ministerio del Tesoro italiano contienen la respuesta oficial a esta propuesta. En 1999,
el ministerio anunció que excluiría a Poveglia de la lista de propiedades estatales disponibles para venta a intereses privados y en su lugar la transferiría al demanio para que fuera concedida al Centro Turístico Studentesco e Giovanile para el proyecto del albergue juvenil. Esta decisión representó un compromiso entre el deseo gubernamental de encontrar algún uso productivo para la isla y la resistencia pública a la idea de vender Poveglia a desarrolladores privados que podrían construir proyectos comerciales sobre un sitio de tal importancia histórica y sensibilidad cultural. Sin embargo, los documentos revelan que el proyecto del albergue juvenil nunca llegó a materializarse. Los archivos contienen correspondencia entre el Centro Turístico Studentesco e Giovanale y diversas agencias gubernamentales durante los años siguientes, discutiendo obstáculos financieros, regulatorios y logísticos que impedían el progreso del proyecto. Para el año 2003, según confirman los documentos administrativos, el proyecto había sido abandonado completamente. Poveglia fue transferida a Arsenale di Venezia SpA, una compañía de propiedad compartida entre el municipio de Venecia y el demanio dello Stato, establecida para administrar diversas propiedades públicas en la laguna veneciana. Durante la primera década del siglo XXI, Poveglia comenzó a recibir un tipo de atención completamente diferente que transformaría su reputación internacional. Los archivos de permisos especiales emitidos por el municipio de Venecia revelan que en los años 2000, múltiples equipos de producción de televisión solicitaron y ocasionalmente recibieron permiso para filmar en Poveglia. Estos equipos, principalmente de programas de televisión estadounidenses e internacionales dedicados a temas paranormales, llegaron a la isla para crear episodios sobre su supuesta naturaleza embrujada. El programa de televisión estadounidense Ghost Adventures filmó un episodio en Poveglia que se emitió en 2009, según documentan los archivos de permisos de filmación. Este episodio, que alcanzó audiencias significativas internacionalmente, presentó dramatizaciones de la historia de la isla mezcladas con supuestas investigaciones paranormales. Aunque los hechos históricos básicos sobre Poveglia como sitio de cuarentena de peste y posteriormente como institución psiquiátrica eran correctos, el programa embellecía considerablemente estos hechos con elementos sensacionalistas y afirmaciones sobrenaturales no verificables. Los archivos revelan que múltiples otros programas similares filmaron en Poveglia durante este periodo, cada uno contribuyendo a la creciente reputación internacional de la isla como uno de los lugares más embrujados del mundo. Esta atención mediática internacional tuvo consecuencias no previstas documentadas en los archivos. Los reportes de la Guardia di Finanza muestran un aumento dramático en intrusiones ilegales en Poveglia durante los años 2010, con cazadores de fantasmas aficionados, youtubers, y turistas curiosos intentando visitar la isla para experimentar su supuesta naturaleza paranormal por sí mismos. Los archivos policiales documentan que las autoridades venecianas se vieron obligadas a aumentar las patrullas alrededor de la isla y a establecer sistemas de vigilancia para detectar intrusos. Múltiples personas fueron arrestadas y multadas por ingreso ilegal a propiedad estatal, según confirman los registros judiciales. Pero fue en el año 2014 cuando Poveglia captó atención nacional e internacional por razones completamente diferentes. Los documentos de la Agencia del Demanio revelan que el 6 de marzo de 2014, la agencia incluyó oficialmente a Poveglia en un invito público ad offrire, una invitación pública para presentar ofertas de compra o arrendamiento a largo plazo. Esta decisión fue parte de un programa gubernamental más amplio para monetizar propiedades estatales infrautilizadas y generar ingresos para las arcas públicas. Los documentos oficiales especificaban que Poveglia sería ofrecida bajo concesión de 99 años, manteniendo la propiedad estatal pero permitiendo al concesionario desarrollar y utilizar la isla según planes aprobados por las autoridades. Los archivos de prensa italiana contienen extensa cobertura de la reacción pública a este anuncio. Muchos venecianos y ciudadanos italianos expresaron indignación ante la idea de que un sitio de tal importancia histórica y cultural pudiera ser entregado a intereses privados potencialmente motivados solo por ganancias comerciales. Los artículos periodísticos de la época, archivados en bibliotecas públicas, documentan debates apasionados sobre el futuro apropiado para Poveglia. Algunos argumentaban que la isla debería ser preservada como monumento histórico y sitio conmemorativo para las decenas de miles que murieron allí. Otros sostenían que permitir desarrollo privado era la única manera realista de prevenir el deterioro total de las estructuras históricas de la isla. En respuesta a la propuesta gubernamental de concesionar Poveglia, los documentos oficiales revelan la formación en abril de 2014 de una asociación ciudadana llamada Poveglia per Tutti, Poveglia para Todos.
Los archivos de registro de asociaciones sin fines de lucro confirman la creación oficial de esta organización, cuyo propósito declarado era recaudar fondos para competir en la licitación gubernamental y asegurar que Poveglia permaneciera como bien público accesible a todos los ciudadanos en lugar de convertirse en propiedad privada de facto. Los documentos de la asociación revelan que establecieron un sistema de contribuciones donde cualquier persona podía donar 99 euros, €1 por cada año de la concesión propuesta, para apoyar la oferta pública. Los archivos bancarios de Poveglia per Tutti, que posteriormente fueron puestos a disposición pública, documentan que la campaña de recaudación de fondos alcanzó un éxito notable. Más de 4.500 personas, según confirman los registros oficiales, contribuyeron a la campaña. La asociación logró recaudar 460.000 euros en total. Este nivel de participación ciudadana demostró el fuerte sentimiento público de que Poveglia debería mantenerse como patrimonio público y no ser entregada a intereses privados comerciales. Sin embargo, Poveglia per Tutti no fue el único interesado en la concesión de la isla. Los documentos de la subasta revelan que Luigi Brugnaro, un empresario veneciano que posteriormente se convertiría en alcalde de Venecia, presentó una oferta a través de su empresa Humana. Los archivos oficiales de la licitación documentan que el 13 de mayo de 2014, día del cierre de ofertas, Brugnaro presentó la oferta más alta, 513.000 euros, significativamente más que los 460.000 recaudados por Poveglia per Tutti. Pero los documentos oficiales de la Agencia del Demanio revelan un giro inesperado. Después de revisar las ofertas, la comisión gubernamental encargada de evaluar las propuestas determinó que incluso la oferta más alta de 513.000 euros era incongrua, es decir, insuficiente considerando el valor estimado de la propiedad y los costos de renovación necesarios. Los archivos oficiales confirman que la comisión rechazó todas las ofertas presentadas, incluyendo tanto la de Brugnaro como la de Poveglia per Tutti. La isla permanecería como propiedad estatal sin concesionar. Los documentos judiciales conservados revelan que Brugnaro presentó un recurso formal ante el Tribunale Amministrativo Regionale, el Tribunal Administrativo Regional, impugnando la decisión de rechazar su oferta. Los archivos del tribunal documentan los procedimientos legales que siguieron, con argumentos presentados tanto por Brugnaro como por representantes gubernamentales defendiendo la decisión de la comisión. Sin embargo, los registros muestran que el recurso finalmente no prosperó, y la decisión de no concesionar Poveglia fue confirmada. La fallida subasta de 2014 dejó a Poveglia en un limbo administrativo documentado en los archivos gubernamentales posteriores. La isla permanecía como propiedad estatal, todavía bajo la administración de Arsenale di Venezia SpA según algunos documentos y directamente bajo el demanio dello Stato según otros, con esta ambigüedad administrativa aparente en la documentación misma. No existía plan claro para su futuro. Las estructuras continuaban deteriorándose sin ningún programa de mantenimiento o conservación. El acceso permanecía oficialmente prohibido al público, aunque las intrusiones ilegales continuaban según documentan los reportes policiales. Los archivos de la Agencia del Demanio revelan que en 2022, el gobierno italiano publicó un nuevo aviso buscando personas interesadas en comprar o tomar en concesión la isla. Este aviso, según documentan los archivos oficiales, especificaba que los interesados debían presentar propuestas detallando cómo planeaban utilizar y desarrollar Poveglia de manera compatible con su importancia histórica y cultural. Los documentos no revelan cuántas propuestas, si las hubo, fueron presentadas en respuesta a este aviso, y los archivos públicos disponibles no contienen información sobre ninguna decisión tomada como resultado de este proceso. Durante todas estas décadas de abandono, intentos fallidos de desarrollo y debates sobre su futuro, Poveglia permaneció físicamente accesible solo para aquellos dispuestos a violar la ley ingresando ilegalmente. Los documentos fotográficos y reportes de exploradores urbanos que visitaron la isla ilegalmente durante estos años, posteriormente compartidos en Internet y ocasionalmente confiscados por autoridades, muestran el progreso inexorable del deterioro. Techos completamente colapsados, pisos podridos que hacían peligroso caminar en los edificios, vegetación que había invadido completamente algunas estructuras, paredes cubiertas de grafiti dejados por visitantes ilegales, y una atmósfera general de decadencia y abandono. El campanario de San Vital, la estructura más robusta y simbólica de la isla, resistía mejor el paso del tiempo que los edificios más modernos construidos durante los siglos XIX y XX. Los documentos técnicos de inspecciones estructurales revelaban que el campanario, construido originalmente en el siglo XII con técnicas de construcción medieval sólidas,
mantenía su integridad estructural fundamental a pesar de décadas sin mantenimiento. Permanecía como el símbolo más visible de Poveglia, visible desde kilómetros de distancia a través de la laguna, un recordatorio silencioso de los 1600 años de historia humana, tanto próspera como trágica, que había ocurrido en aquella isla de solo 7 hectáreas. Los archivos documentaban que Poveglia había permanecido en este estado de abandono oficial durante más de 46 años desde su evacuación en 1968. Ninguno de los múltiples intentos de encontrar un nuevo uso para la isla había tenido éxito. La cuestión fundamental permanecía sin resolver: ¿qué hacer con un lugar que era simultáneamente un sitio de importancia histórica significativa, el cementerio no marcado de decenas de miles de personas, y un símbolo de capítulos oscuros en la historia de Venecia y de la humanidad en general? Los documentos oficiales no proporcionaban respuesta clara a esta pregunta, y Poveglia entraba en la tercera década del siglo XXI todavía esperando una resolución a su futuro incierto. Después del fracaso de la subasta de 2014, Poveglia permaneció en un estado de abandono continuo durante más de una década adicional. Los documentos oficiales de la Agencia del Demanio revelan intentos esporádicos durante estos años de generar interés en la isla, pero ninguno resultó en acción concreta. Los archivos municipales venecianos contienen actas de reuniones del consejo donde ocasionalmente surgía el tema de Poveglia, con concejales preguntando sobre el estado de la propiedad y expresando frustración por la aparente incapacidad de encontrar una solución al problema que representaba esta isla histórica pero problemática abandonada en medio de la laguna. Los reportes de la Guardia di Finanza durante este periodo documentan que las intrusiones ilegales en Poveglia no solo continuaron sino que aumentaron en frecuencia. Los archivos policiales revelan arrestos regulares de fotógrafos urbanos, cazadores de fantasmas aficionados y turistas curiosos que llegaban a la isla en botes privados o kayaks, generalmente durante las horas nocturnas para evitar detección. Algunos de estos incidentes, según documentan los archivos judiciales, resultaron en multas significativas para los infractores, pero esto no pareció disuadir a otros de intentar visitar la isla prohibida. Los archivos fotográficos públicos y las imágenes satelitales disponibles en bases de datos gubernamentales italianas muestran la progresión del deterioro estructural durante estos años. Comparaciones de fotografías aéreas tomadas en 2014 con aquellas de 2020 revelan el colapso completo de varios techos adicionales, la invasión acelerada de vegetación y el deterioro general de las estructuras. Los documentos técnicos de evaluaciones estructurales remotas realizadas usando estas imágenes aéreas confirman que múltiples edificios habían alcanzado estados de deterioro donde representaban riesgos significativos de colapso total. El puente que conectaba la isla principal con la fortificación octogonal adyacente había sufrido daños tan severos que inspectores consideraban que probablemente ya no era seguro cruzarlo. Durante estos años, Poveglia continuó atrayendo atención mediática internacional, aunque ahora mezclando su historia real documentada con elementos cada vez más sensacionalistas y sobrenaturales. Los archivos de hemerotecas digitales revelan artículos en publicaciones internacionales describiendo a Poveglia como la isla más embrujada del mundo o el lugar más aterrador de Italia. Estos artículos generalmente contenían elementos de la verdadera historia documentada de la isla, como su uso como lazareto de peste y posteriormente como institución psiquiátrica, pero frecuentemente embellecían estos hechos con afirmaciones no verificables sobre fenómenos paranormales, experimentos médicos sádicos no documentados, y leyendas urbanas que no tenían base en archivos históricos oficiales. Un elemento particularmente persistente en estas narrativas mediáticas, aunque completamente ausente de documentación oficial verificable, era la historia de un médico sádico que supuestamente había trabajado en la institución psiquiátrica de Poveglia, realizando experimentos crueles en pacientes, y que finalmente se había suicidado saltando desde el campanario de San Vital después de volverse loco él mismo. Los investigadores históricos que han estudiado exhaustivamente los archivos médicos y judiciales venecianos no han encontrado evidencia alguna que respalde esta historia específica. No existen registros de periódicos de la época reportando tal suicidio, no hay documentos judiciales sobre investigaciones de mala práctica médica en Poveglia, y los archivos del personal médico provincial no contienen referencias a ningún incidente de este tipo. Sin embargo, esta leyenda se había vuelto tan ampliamente difundida en Internet y medios internacionales que muchas personas la creían factual. Los archivos académicos revelan que durante los años 2010 y principios de los 2020,
Varios historiadores y antropólogos comenzaron a estudiar seriamente a Poveglia como caso de estudio sobre cómo sitios históricos reales con pasados genuinamente trágicos pueden convertirse en objetos de fascinación paranormal que oscurecen su verdadera historia documentada. Artículos académicos publicados en revistas de historia italiana y europea examinaron cómo la narrativa popular sobre Poveglia había evolucionado desde los hechos verificables, como su papel documentado durante epidemias de peste y su función como institución psiquiátrica, hacia una amalgama de realidad y ficción donde resultaba cada vez más difícil para el público general distinguir entre elementos históricos comprobables y embellecimientos sensacionalistas. Pero el año 2025 traería finalmente un desarrollo significativo en la larga saga de Poveglia. Los documentos oficiales publicados por la Agencia del Demanio revelan que después de años de negociaciones y deliberaciones, el gobierno italiano finalmente otorgó una concesión de 99 años sobre Poveglia. Los archivos de CNN y otras agencias de noticias internacionales documentan que el 1 de agosto de 2025, la asociación Poveglia per Tutti, que se había formado originalmente durante la subasta fallida de 2014, tomó posesión oficial de la isla bajo los términos de esta concesión a largo plazo. Los documentos de la concesión, según reportan los archivos periodísticos, especifican que Poveglia per Tutti ha recibido derechos de uso de la isla por 99 años con el mandato específico de transformarla en un parque urbano accesible exclusivamente para residentes de Venecia. Los términos de la concesión, según revelan los documentos oficiales, prohíben explícitamente el acceso turístico comercial. La isla debe permanecer como espacio público para venecianos, no convertirse en otra atracción turística en una ciudad ya abrumada por el turismo masivo. Esta restricción representa un reconocimiento oficial de que Poveglia tiene un significado especial para los residentes de Venecia que trasciende su potencial como atractivo turístico. Los archivos periodísticos documentan declaraciones de Patricia Beclani, una de las fundadoras de Poveglia per Tutti, explicando la visión de la organización para la isla. Según estas declaraciones archivadas, el objetivo no es simplemente crear un parque recreativo, sino establecer un espacio que honre la historia compleja y trágica de Poveglia mientras proporciona a los venecianos un lugar de reflexión y conexión con su patrimonio cultural. Los documentos revelan que Poveglia per Tutti planea trabajar con el laboratorio APSIM del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de Verona para guiar científicamente la transformación de la isla, asegurando que cualquier renovación respete tanto la importancia histórica del sitio como las consideraciones éticas relacionadas con su pasado como cementerio masivo. Los desafíos que enfrenta Poveglia per Tutti son monumentales, según documentan los reportes técnicos y los análisis de ingeniería citados en archivos periodísticos. La isla carece completamente de electricidad y agua corriente, servicios que deberán ser instalados desde cero. Los edificios existentes requieren evaluaciones estructurales exhaustivas para determinar cuáles pueden ser salvados y renovados de manera segura y cuáles representan riesgos de colapso tan severos que deben ser demolidos. El suelo de la isla, que los estudios geológicos históricos confirmaron contiene concentraciones significativas de restos humanos, presenta desafíos éticos y prácticos únicos para cualquier trabajo de excavación o construcción. Cualquier desarrollo debe realizarse con extremo cuidado para no perturbar las fosas comunes históricas que yacen bajo gran parte de la superficie de la isla. Los archivos revelan que, además de estos desafíos técnicos, existe la cuestión de cómo presentar apropiadamente la historia de Poveglia a los visitantes futuros. Los documentos de planificación de Poveglia per Tutti mencionan intenciones de crear algún tipo de centro interpretativo o memorial que eduque a los visitantes sobre la verdadera historia documentada de la isla. Esto incluiría información sobre la próspera comunidad medieval de Povegliotti, el devastador impacto de la guerra de Chioggia, el papel de la isla durante las epidemias de peste cuando más de 100.000 personas murieron allí, y su posterior uso como institución psiquiátrica. El desafío será presentar esta historia de manera que sea históricamente precisa, basada en documentación archivística verificable, y respetuosa con las decenas de miles de personas que sufrieron y murieron en la isla. Los testimonios de residentes venecianos recogidos por periodistas y archivados en hemerotecas digitales revelan reacciones mixtas a la concesión de Poveglia per Tutti. Algunos venecianos expresan satisfacción de que la isla finalmente permanecerá como espacio público en lugar de ser desarrollada comercialmente. Otros expresan escepticismo sobre si la organización realmente tendrá los recursos financieros y técnicos necesarios para transformar exitosamente una isla abandonada durante más de 50 años en un parque funcional.
Algunos residentes mayores de Venecia, según documentan las entrevistas archivadas, expresan incomodidad continua con toda la idea de Poveglia, citando las supersticiones transmitidas durante generaciones sobre la naturaleza maldita de la isla. Los archivos fotográficos más recientes de Poveglia, tomados desde drones autorizados después de que Poveglia per tutti tomara posesión, muestran el estado actual de la isla en 2025. El campanario de San Vital permanece erguido, todavía la estructura más prominente y reconocible. Los 18 edificios que componen los restos de la antigua institución psiquiátrica y geriátrica muestran diversos estados de deterioro, algunos con techos parcialmente intactos, otros completamente colapsados y apenas reconocibles como estructuras. La vegetación cubre gran parte de la isla, con árboles, arbustos y plantas invasoras que han crecido sin control durante décadas. Las vías y caminos que una vez conectaban los diferentes edificios están apenas visibles bajo la vegetación. La fortificación octogonal adyacente a la isla principal permanece estructuralmente intacta pero igualmente invadida por vegetación. Una colonia significativa de conejos habita la isla, según documentan observaciones de guardias forestales y biólogos que han visitado Poveglia con autorización oficial. Estos animales, descendientes probablemente de mascotas abandonadas o liberadas ilegalmente en la isla durante sus décadas de abandono, han prosperado en ausencia de depredadores naturales. Los viñedos que una vez fueron cultivados en partes de la isla durante sus periodos habitados han vuelto al estado salvaje pero todavía producen uvas, aunque nadie las cosecha. Este detalle, documentado en reportes agrícolas, añade una nota irónica. Incluso después de siglos de muerte y abandono, la vida persiste en Poveglia de formas inesperadas. Los documentos oficiales revelan que la transformación de Poveglia en parque público será un proceso que tomará años, posiblemente décadas. Los plazos preliminares mencionados en documentos de planificación sugieren que incluso las fases iniciales de evaluación estructural, instalación de servicios básicos y restauración de seguridad tomarán varios años. La apertura completa al público veneciano probablemente no ocurrirá hasta bien entrada la década de 2030, según estimaciones archivadas en documentos de planificación. Mientras tanto, Poveglia permanece técnicamente cerrada al público incluso bajo la nueva concesión, aunque ahora bajo la administración de Poveglia per tutti en lugar del demanio dello Stato. Los archivos revelan que la organización ha establecido cooperación con autoridades locales para continuar patrullando las aguas alrededor de la isla y prevenir intrusiones ilegales, que continúan siendo un problema según reportes recientes de la Guardia di Finanza. El objetivo declarado es proteger tanto la seguridad de potenciales intrusos, quienes corren riesgos significativos de lesiones en edificios estructuralmente comprometidos, como la integridad del sitio histórico mismo. La historia de Poveglia, según está documentada en los archivos históricos accesibles al público, representa un microcosmos de aspectos tanto admirables como terribles de la historia humana europea. Los documentos revelan una isla que fue hogar de una comunidad próspera durante siglos, que sufrió destrucción durante guerras, que se convirtió en primera línea de defensa contra epidemias devastadoras, que albergó a más de 100.000 muertos durante las peores pandemias en la historia europea, que funcionó como institución para ancianos y enfermos mentales durante décadas, y que finalmente fue abandonada y olvidada durante más de medio siglo. Los archivos documentan cada una de estas fases con diversos grados de completitud, proporcionando una narrativa histórica verificable que resulta suficientemente terrible sin necesidad de embellecimientos sobrenaturales. Las preguntas que rodean a Poveglia en 2025 permanecen parcialmente sin respuesta, según revelan los archivos contemporáneos. ¿Cuántas personas exactamente murieron en la isla durante su siglo como lazareto? Los archivos históricos proporcionan estimaciones que van desde 100.000 hasta 160.000, pero la documentación fragmentaria significa que nunca conoceremos el número exacto. ¿Dónde exactamente están ubicadas todas las fosas comunes? Los estudios geológicos históricos sugieren que están dispersas por gran parte de la isla, pero mapas precisos nunca fueron creados o no sobreviven en los archivos. ¿Qué experimentaron realmente los pacientes de la institución psiquiátrica entre 1922 y 1968? Los archivos médicos son fragmentarios e incompletos, dejando las experiencias individuales de cientos de personas en gran medida no documentadas y desconocidas. Poveglia permanece en 2025 como testamento silencioso a capítulos oscuros en la historia humana, la devastación de las epidemias de peste, los enfoques frecuentemente inadecuados e inhumanos hacia la salud mental en el pasado, y las consecuencias a largo plazo del abandono institucional.
Los documentos oficiales confirman que la isla es simultáneamente un sitio de importancia histórica significativa, un cementerio masivo no marcado, y un símbolo de cómo la sociedad ha tratado históricamente a sus miembros más vulnerables, los enfermos, los ancianos y aquellos con enfermedades mentales. El campanario de San Vital, construido originalmente en el siglo XII cuando Poveglia era todavía una comunidad próspera, ha observado silenciosamente todo lo que ha ocurrido en la isla durante más de 900 años. Ha visto la evacuación de los Povegliotti durante la guerra de Chioggia, las barcazas cargadas de cadáveres de víctimas de peste, el humo negro de las cremaciones masivas, la llegada de pacientes psiquiátricos, la evacuación final en 1968 y décadas de abandono total. Los documentos técnicos confirman que permanece estructuralmente sólido, un recordatorio de que incluso las estructuras más duraderas que creamos eventualmente presencian historias que nunca pudimos imaginar cuando las construimos. La historia documentada de Poveglia, preservada en archivos históricos accesibles en Venecia y en toda Italia, sirve como recordatorio de que a veces la realidad verificable resulta más fascinante y terrible que cualquier ficción. No necesitamos inventar historias de fantasmas o médicos sádicos inexistentes para reconocer que Poveglia es un lugar de profunda importancia histórica y peso emocional. Los hechos documentados, por sí solos, cuentan una historia lo suficientemente poderosa, una pequeña isla de 7 hectáreas que albergó el sufrimiento y la muerte de más de 100.000 seres humanos, que fue abandonada y olvidada durante décadas y que finalmente, en 2025, comienza un nuevo capítulo incierto en su larga y tortuosa historia. El futuro de Poveglia permanece, al momento de escribir esto, incierto. Los archivos documentan intenciones y planes, pero la historia de la isla ha demostrado repetidamente que los planes para Poveglia frecuentemente fallan o se transforman de maneras inesperadas. Lo que resulta cierto, según confirman todos los documentos disponibles, es que Poveglia llevará siempre consigo el peso de su pasado, literalmente en el suelo que contiene los restos de decenas de miles de muertos, y figurativamente en la memoria colectiva de Venecia y del mundo. La isla maldita de la laguna veneciana, como se la ha llegado a conocer, espera ver qué deparará su próximo capítulo en una historia que ya abarca 1600 años de existencia humana documentada.